Dale. Bueno, acá seguimos charlando con Silvana y Caro, que bueno, justo se nos había cortado el tiempo. Caro, ¿querías decir algo con respecto a lo que estaba comentando Sil? Y bueno, un poco que, volviendo, ¿no es cierto?, a este campo de la práctica, que yo, si, como decía, no me acuerdo si era vos, Sil, cómo le llamaríamos, y yo llamaría prácticas de enseñanza, punto. O sea, ni campo, o sea, es práctica. Que incluso en algún momento lo pensé en esta búsqueda de contenidos, de no saber qué enseñar en esa unidad curricular que tenía yo en su momento y tengo todavía, que es residencia pedagógica, decir, bueno, no tengo nada para enseñar, no hay contenido, no hay saberes, sino que pareciera que solamente se limita al hecho de organizar a los estudiantes e ir a mirarlos, observarlos, mientras ellos dictan su clase y yo hacerle una especie de devolución, que la verdad en su momento era decir, en función de cómo a mí me evaluaban en la carrera. O sea, que me parecía totalmente injusto, o sea, porque me puse a ver, había guardado mis planillas de cuando era estudiante, y no tenía sentido. Bueno, tranquila, me sirvió para ver que no tenía sentido evaluar a mis alumnos por esas circunstancias, ¿entendés? Me acuerdo bien el tono de la voz, ¿sí? La presencia. Y afortunadamente yo, no sé, nací y soy hija de maestros de aula, para lo cual han aprendido maestros normales, no sé cómo era, normal nacional, ¿sí? Y bueno, más allá de haber nacido con unas muy buenas cuerdas vocales, quizás también aprendí mucho cómo poner la voz para poder hablar frente a un público, por ejemplo, porque bueno, he vivido ahí, pero ¿por qué medir de esa manera a mis estudiantes? Yo tendría que por lo menos ir a evaluar, decía yo, algo que enseñé. Ahora no tenía que enseñar, ¿sí? Y eso fue un gran planteo. Por eso digo, campo, ni ahí, prácticas docentes, y tampoco, porque el estudiante hay que tener también cierto sentido común, aunque no todos compartimos los sentidos comunes, ¿no? Pero cierto sentido común de decir, si dispongo de tanto tiempo, de un tiempo cronológico, ¿sí? No puedo pretender que ellos se apropien de todo lo que un docente hace en una escuela, por ejemplo. O sea, podré orientarle en cierto aspecto, pero a mí lo que me interesa acá es la enseñanza. Como te dije, hoy por hoy, en tiempos de pandemia, estamos preguntándonos qué es enseñar. Si mandar una clase virtual es enseñanza o no. O sea, me parece algo sumamente grave y creo que por ahí está. O sea, lo importante es que el estudiante aprenda a enseñar, ¿sí? Eso por un lado en cuanto a los contenidos de la práctica de enseñanza, de empezar a ver qué es lo que se puede enseñar y es lo que no encuentro que haya por lo menos en los documentos curriculares. Y por otro lado, que está muy centrada la práctica de enseñanza o los llamados campos de la práctica, en las intervenciones, o sea, en las estrategias, ¿sí? En las estrategias que en definitiva pareciera ser, se dice que no hay que pensarlas como una receta, pero terminan siendo una receta, por más que vos puedas elegir la que vos quieras, digamos, ¿no es cierto? Hay una estructura ahí que quizás no tiene que ver con el contenido. Esto también lo pude ver en un libro, y ustedes lo conocen mucho, al autor, pero no voy a decir ahora quién, que del cual yo enseñaba, ¿sí? Hasta que me plantea como estrategias de enseñanza de la educación física, ¿sí? En una carilla, ¿no es cierto?, de su libro, y yo le enseñaba así, no son estrategias de la educación física, o sea, son técnicas de enseñanza de la gimnasia en todo caso. O sea, porque con esas técnicas que están ahí no se puede enseñar el deporte, por ejemplo. Con un circuito yo no puedo enseñar el deporte. Con un juego por estación no puedo enseñar el deporte.
con ejercicios aislados, digamos, no puedo. Entonces, no solo el deporte, ¿no? El juego tampoco. Entonces no eran estrategias de enseñanza de la educación física. Y así, fíjate, o sea, yo he enseñado de esa manera hasta que me pude dar cuenta de esto. O sea, ¿por qué? Porque si viene de un autor que escribe un libro, aparentemente es incuestionable. Y así, como yo multiplicamos estas prácticas de enseñanza, ¿no es cierto?, que terminan siendo puras estrategias comunes a otras carreras docentes que no sé si tienen sentido para nuestros, en este caso para las prácticas corporales y más como la estamos pensando a las prácticas corporales, que no son actividades físicas, ¿no es cierto? Por más que en el diseño figure, pareciera, nombra prácticas corporales y como sinónimo de actividad física. Entonces, ese me parece que es el mayor problema y que se evidencia más que nada hoy en la cuarentena, cuando vemos más que nunca este vacío. Medianamente nosotras que trabajamos en el campo de la práctica y hasta ahora haber ido a las escuelas, ha cubierto parte, es como que, sí, ha cubierto parte de la problemática, y ahora es como que podemos, a la pucha, sacamos el velo y no sabemos qué hacer porque vemos que ahí no hay nada. O sea, ni siquiera, digamos, un análisis, una construcción teórica del campo específico, aunque sea, pensemos en eso. O sea, es lo que nosotros por ahí trabajamos con mis compañeras en mi carrera, ¿no es cierto?, en mi profesorado, decir, bueno, ¿en qué? Porque vimos estas cuestiones, porque justamente no hay contenidos, hoy, por lo menos curricularmente, que se supone son la orientación básica de lo que tenemos que hacer para enseñar. O sea, son acuerdos, en este caso nacionales, para decir cuáles son los saberes fundamentales, ¿no es cierto?, que se van a seleccionar como contenidos para que puedan enseñarse. Sí, Por eso quizás, creo que estamos así como estamos. sí, quizás primero por una cuestión de tiempo para poder Ah, sí, subir la perdón. grabación y después para dejar también, dejarles una propuesta para un próximo encuentro. Yo digo, frente a toda esta modificación y para no quedar atrapados en la mera crítica, digamos, y poder plantear algo en función a eso, digo, quizás esta modificación que ha habido durante el transcurso de tantos años en términos de la idea de, ya sea práctica de enseñanza, práctica y crítica pedagógica, en otra concepción, espacio de la práctica, el campo de la práctica docente, digo, ¿qué pasó con el saber ahí, no? Porque digo, no es lo mismo el saber que se planteaba en tanto alumno, maestro, conocimiento, ¿no? Y en tanto hoy lo podemos pensar como un saber que aparece en un entre un enseñante, ¿no?, y un aprendiz, ¿no? Un supuesto aprendiz, ¿no? Que queda ahí como en ese entre esto que estoy planteando, ¿no? Entonces me parece que también es interesante poder ver y poder pensar un poco qué pasó con esa idea de saber, ¿no? Digo, si les propongo para la próxima, tanto saber como práctica y como enseñanza, ¿no? Porque esas tres palabras como han ido mutando de alguna forma. Sí, sí. No, por ahí un poco mientras que hablaba Caro, y esta como invitación a pensar también, un poco me venía como esta idea también, digo, yo no tengo el problema que tienen ustedes hoy, ¿no? Porque... Afortunada. Una amiga, te la presento. Sí. Porque yo no estoy, no, digo, y el problema pensaba otra vez en la lógica de la práctica, ¿no? Digo, yo no tengo la urgencia de la práctica hoy, como por ahí sí, digo, estamos metidos en este brete de pandemia, y puedo mirar como un poco más, hasta poder, no sé, quizás la palabra es relajada, ¿no? Digo, a mí hoy lo que me entusiasma de esto es el debate teórico, digo, ustedes también, pero ustedes están inmersas en el campo de la práctica
o de la residencia y yo no, ¿no? Digo, en el sentido de que no estoy en la materia, acá se llama observación y prácticas de la enseñanza en educación física, hoy, ¿no? Digo, no estoy en esa dimensión de la urgencia de que tiene la práctica y que la teoría no la tiene, digo, el tiempo de la práctica y de la teoría, bien lo dice Bourdieu, en la cuestión de la lógica de la práctica, es otro, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto yo digo, puedo tener todo este año para pensar cuestiones en relación a la práctica, sin la urgencia de qué hago con los estudiantes de la residencia. Pero un poco volviendo a la pregunta, o esta cuestión de las intervenciones, me iba un poco para la formación, y que creo que tiene que ver con el saber. ¿Cuál es el objeto de la formación hoy? Digo, y un poco traigo esta cuestión de la formación profesional y la formación académica, que se arma un poco ese dilema en las universidades, quizás. Digo, si la formación hoy pasa por las intervenciones o las estrategias que los estudiantes, ¿no? Digo, adquieran las estrategias necesarias para la enseñanza de tal cosa, o la formación tiene que ser pensada como, bueno, mostrar el funcionamiento de un campo de saber, ¿no? Y la intervención queda totalmente inherente al saber, ¿no? Digo, en ese punto. No sé, digo, mi tema es la formación, entonces me volvía un poco con esto en los programas que yo estuve mirando del 70, 78, de nuestros planes de estudios, aparecía esta cuestión de la intervención en la enseñanza de un proceso la intervención de un proceso de enseñanza, ¿no? Como la práctica puesta ahí, y les dejo esta frasecita así como dice, su contenido reúne los aportes recibidos y los vuelca en la adquisición de la práctica docente. ¿No? Digo, del año 78, necesarias para el correcto desenvolvimiento del futuro profesor. Bueno, digo, aparte de que podemos hacer muchísimas más conversaciones, tiene que ver un poco con esto de cómo se ha pensado la teoría y la práctica que traía Carol en la conversación pasada, ¿no? Digo, cómo llenar de teoría al estudiante para que después vuelque en el campo de la práctica, y fíjense que hoy nos encontramos en, bueno, ¿qué es lo que tiene que volcar ahí, ¿no? Como, supuestamente, ¿no? Digo, ¿cuál es el saber, cuál es otra vez, cuál es el saber de la práctica en un punto? Nada, un poco como para pensar que creo que otra vez la dimensión de esto del campo de la práctica nos lleva como a problematizar el campo disciplinar en sí, digo, ¿no? Sí. Digo, porque si nosotros no sabemos qué tenemos que enseñar es porque, bueno, en algún punto el objeto está como desvanecido, ¿no? Claro. Digo, está corrido por todas estas estrategias didácticas, intervenciones, ¿no? Orientaciones que le tenemos que dar al estudiante para que quizás las use en algún momento de su ejercicio profesional, ¿no? Digo, en esto de cómo el saber a veces desaparece, y los chicos tienen esto que vos decías, Caro, bueno, con un juego enseño el deporte, ¿no? Digo, con un juego, acá el especialista en juego me va a hacer una crítica, pero digo, con esta actividad estoy enseñando el deporte, digo, ¿qué se lleva el estudiante de la formación, ¿no? Claro. Un poco nada, eso. Bueno, chicas, les agradezco por este espacio, por este tiempo, y bueno, obviamente no nos queda otra que seguir con estos encuentros virtuales para ver por dónde seguir caminando, ¿no? Este recorrido que vamos haciendo del campo de la práctica. Gracias. Gracias a vos, Juli, un beso grande, Sil, un gusto como Gracias. siempre estar con ustedes. Bueno, gracias, chicas. Besito. Seguimos pensando. Adiós. Chau, chau.